finalizar en qué habíamos quedado. Resulta que nosotros, no he encendido la cámara y empiezo a hablarles de qué, con las manos y ustedes no me ven, listo. Entonces, chicos, nosotros habíamos visto ya algo acerca de esto, ¿verdad? Acerca de los fenómenos que van a ocurrir en el alveolo y el transporte o la transferencia de gases que va a ocurrir desde la sangre, donde vamos a, digamos, expulsar el dióxido de carbono, hacia el alveolo, y desde el alveolo hacia la sangre, que es donde vamos a recuperar o absorber, a ganar ese oxígeno que pues necesitamos para poder realizar todas las funciones celulares en los tejidos. Entonces vamos a concentrarnos ahora en estos valores, chicos. Esperen un segundo porque yo creo que no he puesto a grabar. No, ya ustedes pusieron a grabar. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Miren, este es el aire a presión atmosférica que está ingresando a ese alveolo, digamos. Entonces aquí primero estamos hablando de las vías respiratorias superiores, donde lo único que tenemos pues es las mismas condiciones del aire normales que vamos a encontrar a presión atmosférica de 1 a nivel del mar. Entonces tenemos, la mayoría del aire va a corresponder a nitrógeno. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que era más o menos el 79% de la composición del aire que estaba asociada a nitrógeno. Tenemos también el oxígeno, entonces habíamos dicho que más o menos el 21%. Y luego teníamos trazas de agua, que por supuesto va a depender del lugar en donde yo me encuentre. Hay lugares más húmedos o menos húmedos. Y también teníamos dióxido de carbono. Resulta que este es el aire que viene de las vías respiratorias superiores. Una vez llega al alveolo, nosotros decimos que este aire se va a mezclar con el aire que estaba, digamos, como contenido, que estaba estancado. Esa es la palabra real, estamos hablando de un fluido estancado que tenía diferentes composiciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Este aire estancado que estaba, digamos, como ahí atrapado dentro del alveolo, iba a estar muy rico en dióxido de carbono. Porque claro, era el dióxido de carbono que había sido, digamos, expulsado desde los vasos sanguíneos segundos antes. Entonces, cuando se mezcla con este aire estancado, las composiciones van a variar. Se incrementa la proporción de dióxido de carbono y miren que se incrementa también de forma importante el agua, porque resulta que esto está humidificado. ¿Por qué sabemos eso? Resulta que ustedes vieron eso desde el primer semestre con el doctor Diego en biofísica, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decíamos que el animal necesitaba perder calor, ¿se acuerdan? Cuando necesitábamos hacer termorregulación. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los mecanismos que utilizamos los animales para termorregular? ¿Cómo podemos perder calor? ¿Quién se acuerda? Sudando y radiando. Sudando, muy bien, esa era una, pero por ejemplo decíamos el pobre perro no suda, entonces ¿cómo le toca al perro perder calor? Jadeando. Jadeando. Entonces, claro, este aire que está aquí estancado en el alveolo es altamente humidificado, por eso vemos que las composiciones van variando. Aquí entonces vamos a empezar a reconocer diferentes letras, miren. Esta es la presión parcial en el alveolo, tiene una A mayúscula. Y también tenemos entonces aquí una presión parcial, digamos, en las venas, que ya sabemos que son en su gran mayoría esos vasos sanguíneos que van con sangre desoxigenada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una presión parcial de oxígeno venosa bastante pequeña, 40 milímetros de mercurio. Miren que en el alveolo tenemos 104, entonces, claro, esta diferencia tan grande pues se da porque el oxígeno ya fue consumido en alguna parte. Pero quiero que observen la del dióxido de carbono en los vasos sanguíneos venosos, por así decirlo. 46 milímetros de mercurio, mientras que en el alveolo apenas es de 40. Esta diferencia, que aquí sea 46 y aquí sea 40, es lo que va a permitir la salida del dióxido de carbono hacia el alveolo. Porque esto quiere decir que, ¿qué? Este proceso de transporte, que ustedes ya vieron eso conmigo también en primer semestre, el transporte del dióxido de carbono en este caso, ¿estará yendo a favor del gradiente o estará yendo en contra del gradiente, chicos? Si aquí hay 46 en las venas y en el alveolo hay 40, el transporte que se da de esta forma, de aquí hacia acá, ¿va a favor del gradiente o va en contra del gradiente? En contra, ¿no? Va a favor, porque mira, el gradiente me está diciendo que tiene que ir de mayor a menor. Acuérdense que ese es el gradiente, ¿cierto? Es lo que, digamos, es la fuerza impulsora. En términos concretos,
hablamos es de fuerza impulsora. La fuerza que impulsa a que el dióxido de carbono se mueva es la diferencia en la presión. Entonces me voy a mover de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Es exactamente el mismo principio que utilizamos, por ejemplo, para que nos llegue agua a la casa. Digamos que yo vivo en un apartamento en el piso 15, yo qué sé. Entonces, para que pueda salir agua por el lavamanos de un apartamento en el piso 15, yo necesito tener abajo una motobomba poderosa, ¿cierto? Necesito una bomba que impulse. Entonces, esa bomba genera una presión muy alta en el agua y hace que sea capaz de vencer la gravedad, subir las tuberías. Eso no es magia, eso se llama una presión en el fluido, y hace que efectivamente cuando yo abra la llave en el piso 15 me salga agua. Entonces, ese transporte es a favor del gradiente, porque va de un punto de alta presión a un punto de baja presión. Y lo mismo ocurre aquí. Tenemos un lugar donde hay una alta presión de dióxido de carbono y un lugar donde hay una baja presión. Entonces, este transporte es a favor de gradiente. Si es a favor de gradiente, así como está, ¿ustedes qué creen? ¿Ese transporte necesita energía o se da de forma natural? Se da de forma natural, ¿no? Se da de forma natural, listo. Entonces, esta es muy importante, la salida de dióxido de carbono. Ahora miremos la relación de oxígeno. Entonces, en el alveolo tenemos una presión de 104 milímetros de mercurio y la sangre arterial, por así decirla, va a tener una presión más o menos de 97 milímetros de mercurio, una presión parcial de oxígeno. De nuevo, es mayor la cantidad de oxígeno en el alveolo que en la arteria. Por lo tanto, este transporte también va a ocurrir a favor del gradiente, también ocurre de forma natural. Bueno, pero recuerden que todos estos valores con los que nosotros iniciamos eran para una presión atmosférica, ¿cierto? Ya nosotros aprendimos la última clase que tuvimos, y ustedes igual ya lo conocían, que a medida que aumenta la altura, a medida que yo me voy subiendo con respecto al nivel del mar, pues la presión total disminuye, por lo tanto las presiones parciales también van a disminuir. Así que, claro, estas son las condiciones, digamos, ideales en donde un animal terrestre está respirando a nivel del mar. Pero ya sabemos, y nosotros que pues, vivimos en Bogotá, por lo menos, si no estamos en este momento en Bogotá, por lo menos la mayor parte de nuestra vida la hemos pasado aquí, o la mayor parte de la universidad, sí sabemos que las condiciones cambian y que subir a Monserrate, si uno no está entrenado, pues tampoco es cosa cualquiera, ¿listo? ¿Qué va a ocurrir entonces con esta sangre arterial que ya está oxigenada? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Ese oxígeno que va a ir cargando la sangre está dividido en dos medios de transporte. Ojo, esto siempre se los va a preguntar el doctor Edward, siempre, se los juro, en todas las sustentaciones, yo creo que ustedes ya lo han visto, lo pregunta desde las sustentaciones del sistema circulatorio. ¿Cómo se hace el transporte tanto de oxígeno como de dióxido de carbono? Entonces, por favor, tomen nota para que no se les vaya a olvidar el día que se los pregunté. Entonces, ese oxígeno que va transportado en la sangre oxigenada va 98% unido a la hemoglobina, 2% disuelto. ¿Por qué es tan poquito? ¿Por qué el oxígeno disuelto es tan poquito? Resulta que el oxígeno se disuelve muy poco, es muy difícil de lograr, digamos que es un tema netamente químico. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pecera, yo puedo poner infinidad de peces simplemente porque el espacio me dé. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es la limitante cuando yo quiero tener una pecera en mi casa? Si yo quiero saber cuánto es la cantidad máxima de peces que puedo tener ahí, ¿la limitante es el espacio o la limitante va a ser qué? Es decir, yo puedo poner todos los peces que me quepan dentro de la pecera y ellos van a vivir tranquilos y felices. No, ¿O debo estar atenta a otra cosa? tocaría estar pendiente, pues, uno, la cantidad de agua que cabe en la pecera, ¿no? Y Claro, listo. Supongamos que la cantidad de agua no es problema. Pero ¿cuál es la limitante realmente? ¿Por qué yo no puedo tener un pescadito? Yo no sé si ustedes han visto un pez, perdón. No sé, en las películas sobre todo veíamos eso, que salía una niña de la tienda de mascotas con un pez en una bolsa. ¿Ella podía dejar el pez en una bolsa 2 días y el pez seguía vivo o no? No. ¿Qué es Profe, lo que hace creo que que se es muera la el pez? cantidad de oxígeno disponible que tengan en la Exacto. pecera.
Muy bien, entonces esta agua que yo tengo aquí, ustedes me van a creer que esto es agua. Esta agua tiene oxígeno disuelto, porque el oxígeno que está arriba en el aire se empieza a disolver y pues va ocupando espacio en el agua. Pero esa disolución es extremadamente ineficiente. Máximo, lo que nos dice aquí, máximo un 2%, pues porque la sangre ustedes saben que en gran medida es agua, ¿no? Tiene muchas cosas, pero en gran medida es agua. Entonces, una cosa se debe a eso. El oxígeno es extremadamente malo para disolverse en agua. Por eso, a nosotros cuando tenemos una pecera, ¿quiénes tienen pecera en la casa o por lo menos han visto o han escuchado? ¿Es necesario ponerle algún equipo para oxigenar el agua? ¿Han visto eso, chicos? Sí, bro. ¿Qué se le pone? ¿Has visto, nena? Sí, es como un aparatico que constantemente suelta burbujas en el agua. Se tiene que introducir en la pecera y suelta burbujas. Entonces, es el mismo principio de una cascada. El río no necesita que yo le ponga un aparatico porque es que resulta que el río está corriendo. Y a medida que corre también tiene bajadas. Eso genera que haya una oxigenación del agua. Después de una cascada, el agua está realmente rica en oxígeno. Está helada, obviamente, pero tiene una oxigenación grandiosa. Entonces, eso es lo que hacemos. Eso realmente se llama un compresor, pero cuando nosotros vamos a comprarlo en cualquier tienda de mascotas nos dicen que es una bomba y nosotros no peleamos con el señor que nos está vendiendo. Ustedes ya saben, a la profe nos dijo que eso era un compresor porque es para un gas, pero frescos, le decimos bomba y no pasa nada. Entonces es muy importante, si yo voy a tener peces en mi casa, la mayor limitante es la disponibilidad de oxígeno. Yo les puedo dar comida, yo les puedo dar el agua que ellos necesitan, ponerles los juguetes que más les guste, pero si yo no garantizo la disponibilidad de oxígeno, mis peces no sobreviven 2 días. ¿Listo? Ni uno. Entonces, este es el transporte de oxígeno. Ya ustedes conocen cómo va en la hemoglobina, ustedes ya se lo tienen claro. Llegamos a los tejidos. Y ya ustedes también vieron conmigo que resulta que en este momento la hemoglobina tiene un cambio, ¿verdad? Se disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, porque de nada me serviría que ya transportara el oxígeno si no lo suelta. No, pues tan chévere que lo lleve, pero yo necesito es que el oxígeno le llegue a los tejidos. Así que aquí hablábamos del 2,3 difosfoglicerato, ¿se acuerdan? Que era ese producto que aparecía en el eritrocito en la ruta del Meyerhof. ¿Se acuerdan? Eso nada se nos puede olvidar. Entonces, los eritrocitos tienen una ruta glucolítica que tiene esa desviación, la del Lubberink-Rappaport, y acuérdense que la producción de ese 2,3 difosfoglicerato es el que va a facilitar que la hemoglobina suelte el oxígeno. Entonces, el oxígeno se desprende más fácilmente de la hemoglobina, se disminuye la afinidad de esa proteína por el oxígeno y el oxígeno se transporta de forma de nuevo natural, porque la cantidad de oxígeno en el tejido es extremadamente baja. Entonces este proceso es natural. Y asimismo, la sangre venía con muy poquito dióxido de carbono, entonces cuando el tejido empieza a permitir la salida del dióxido de carbono, este proceso también ocurre de forma natural. Y así es como vamos pasando de una sangre que venía oxigenada a una sangre llena de dióxido de carbono. ¿Listo? Ahora hablemos del dióxido de carbono. Miren, anoten esto por favor para cuando el doctor Eduardo se los pregunte y para la vida, más importante todavía. El dióxido de carbono ya no tiene 2 mecanismos, sino que tiene 3 mecanismos para ser transportado en sangre. El 70% va a ser transportado de esta forma. ¿Quién me dice cómo se llama esta sustancia química, chicos? Bicarbonato. Muy bien. Entonces el bicarbonato, además de que transporta dióxido de carbono, obviamente, tiene una función muy importante dentro del sistema circulatorio, dentro de la sangre. ¿Recuerdas cuál es esa función? Entonces pregunta, ¿alguien se acuerda cuál es el pH normal? Muy bien, Dianita nos está respondiendo en el chat. Entonces la función del bicarbonato es que él básicamente es un amortiguador de pH, es un buffer. Así que a lo largo del día el pH en la sangre del animal va a mantenerse realmente constante. ¿Cuál es el pH normal? Yo sé que va a variar de acuerdo a las especies, pero más o menos. ¿Cuál es el pH en sangre que nosotros podemos estar esperando, chicos? ¿Qué me dicen? 5,
5, 10, 7. 7, 7. más o menos 7 punto algo. 7.14. Muy bien, exacto. Entonces, por ejemplo, en humanos estamos hablando de un 7,4. Obviamente, especie a especie puede haber unas pequeñas, muy pequeñas variaciones, pero más o menos 7,4, 7,3, 7,42, por ahí nos encontramos, es un rango muy pequeñito. Entonces, esta es la primera gran mecanismo de transporte que va a tener el dióxido de carbono. Y esto, para poder formarse el dióxido de carbono, necesitamos una enzima. ¿Quién se acuerda cómo se llama esa enzima, muchachos? La hemos visto hasta el cansancio, que está no solamente en los eritrocitos, lo vimos el semestre pasado, sino que también está en los osteoclastos. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama esa enzima que me permite, a partir del dióxido de carbono, producir el ácido carbónico? Dianita nos está respondiendo, muy bien, la anhidrasa carbónica. Anoten todo esto, de verdad, por favor, se los van a preguntar. Esa es la primera parte. Entonces, transporte a través de la producción de bicarbonato gracias a la acción de la anhidrasa carbónica presente en los eritrocitos. Otro 23% va a estar unido a la hemoglobina. Entonces, recuerden, cuando nosotros aprendimos de la hemoglobina, decíamos, ella transporta gases respiratorios, no solamente el oxígeno, también el dióxido de carbono. ¿Listo? Y tenemos un 7% que va disuelto. Ojo, miren, él se disuelve más que el oxígeno. Y esto puede ser un problema para nosotros. ¿En qué sentido? Si a mí me ponen a respirar al mismo tiempo oxígeno y dióxido de carbono, digamos si yo tuviera por cada fosa nasal 2 tuberías, pues, y en una entrara oxígeno y en el otro entrara dióxido de carbono, ¿cuál sería el inconveniente, chicos? Mi sangre se llenaría primero ¿de quién? ¿De oxígeno o de dióxido de carbono? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién se disuelve como en mayor proporción? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y el peor escenario, o sea, de verdad lo peor que le puede pasar a un animal es que haya en el camino este señor. ¿Quién me puede decir cómo se llama este señor? Si el CO2 se llama dióxido, ¿cómo se llamará este? Monóxido de Óxido de carbono. carbono. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono es una de las sustancias más peligrosas para la vida de los animales terrestres, diría yo. Resulta que el monóxido de carbono es un gas que se produce por la combustión incompleta. Cuando nosotros tenemos esas motos de 2 tiempos, que además de que hacen un ruido espantoso, son supremamente ineficientes en términos energéticos, o sea, están pagando por una gasolina y la están quemando incompleta. Estos motores de combustión incompleta producen un montón de monóxido de carbono. Este monóxido de carbono viaja tan rápido, entra tan fácil en nuestros alveolos y se difunde tan fácil en nuestra sangre, pero tan fácil que nos mata muy rápidamente. Entonces yo les voy a recomendar, chicos, a los que les guste leer cosas diferentes a lo normal que tienen que leer todos los días para su carrera, yo les voy a recomendar una novela. Ahorita al final me recuerdan para ver si se las puedo pasar en digital. La novela se llama En Coma y es una novela absolutamente maravillosa, es una novela médica. Se los juro que si a ustedes les gusta eso, se la leen en un día. Es que uno no se levanta de la silla hasta que no la termine, es apasionante. Y en esa novela básicamente lo que pasaba era que estaban utilizando monóxido de carbono para contaminar la anestesia de los pacientes humanos. Entonces pacientes jóvenes sin ningún problema de salud que llegaban por una cirugía de pie, una cirugía normalita, una cirugía de rodilla, de lo que fuera, la cirugía más simple del mundo, y empezaban a caer en coma, y comas profundos. Entonces ahí se desarrolla toda una trama de conspiración impresionante y todo va desde la explicación de qué era lo que pasaba con el monóxido de carbono que intencionalmente estaban poniendo para contaminar la anestesia. Y eso se debe a que la velocidad de difusión del monóxido es impresionantemente rápida. Entonces, ojo, el oxígeno se difunde, pero poquito, se queda disuelto en la sangre muy poquito. El dióxido de carbono se disuelve con mayor facilidad y si hubiese monóxido, preocupémonos, porque un envenenamiento por monóxido puede ser letal. ¿Listo? Precisamente porque se difunde muy fácil.
¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí, profe. Listo, perfecto. Sí, profe. Bueno, esa es la carretica de lo que hemos hablado. Entonces ahora hablemos de esa difusión, hablemos de ese transporte que dijimos, ok, va a ocurrir de forma natural porque estamos yendo a favor del gradiente, pero el hecho de que ocurra de forma natural no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que sea, digámoslo así, como tan sencillo. Vamos a ver cuáles son las etapas o los espacios que tiene que atravesar el gas respiratorio, ya sea el oxígeno que está entrando a la sangre o ya sea el dióxido de carbono que está saliendo de la sangre. Cualquiera de las dos vías igual implica una difusión. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos espacios bien marcados, acá tenemos el alveolo, acá tenemos el capilar. Y en el centro tenemos una cosa que se llama el espacio intersticial. Es un espacio vacío que va a estar, digamos, separando esos dos ambientes. Vamos a empezar a ver qué encontramos. Lo primero, si yo estoy en el alveolo, supongamos que yo soy oxígeno que está entrando. La primera barrera que yo me encuentro es esta azulita y esta se llama el surfactante. Ahí tenemos tanto un fluido como la capa de surfactante. Eso vamos a alcanzar a dejar el tema introducido el día de hoy. Pero es un tema mucho más larguito, muy interesante. Digamos que esta es la parte en la que yo más puedo apoyarlos desde bioquímica en la parte respiratoria, es con el surfactante. Entonces ahí nos vamos a tomar nuestro tiempo. Así que esta es la primera capa, el surfactante y el líquido que está en el alveolo. Luego tenemos el epitelio alveolar, que ustedes por supuesto lo están viendo en histología. Y luego tenemos la membrana basal epitelial. Esto entonces son esas primeras etapas que tiene que mover, que tiene que atravesar el oxígeno si quiere poder difundirse hasta la sangre. Luego tenemos el espacio intersticial y luego llegamos al capilar. ¿Qué es lo que va a encontrarse el oxígeno para atravesar? Primero, la membrana basal del capilar. Segundo, el endotelio del capilar. Y finalmente ya llegamos, digamos, como a la matriz completa donde vamos a encontrar la sangre. Entonces, estas son las etapas que tiene que superar el oxígeno cuando se está difundiendo y asimismo el dióxido de carbono, pero pues en sentido contrario. Ustedes van a ver esto en histología o ya lo están viendo en histología y se van a concentrar conmigo en esta parte, en toda la parte del surfactante y del fluido que está en el alveolo. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunas relaciones que van a ser importantes para cuando ustedes estén ya tratando, por ejemplo, a sus pacientes. Primero lo que dice, a mayor distancia, o sea, entre más camino tenga yo que recorrer como oxígeno o como dióxido de carbono, pues voy a disminuir el intercambio. ¿Y cómo así que puede incrementarse la distancia? Si se forma un edema en este espacio intersticial. Entonces, si esto se me llena de líquido, va a ser una barrera adicional y va a empezar como a inflamarse. Eso va a generar que el transporte de los gases, ya sean los que están entrando como los que están saliendo, sea mucho más complicado. Esto es lo que estamos viendo ahorita con el COVID, chicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está matando a las personas que fallecen por el virus en una unidad de cuidados intensivos? ¿Realmente es el virus lo que los mata o es su respuesta inmune frente al virus? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Sí les han contado algo de eso? Es la respuesta inmune ante el virus, ¿no? Exacto, entonces el virus es una cosa que nosotros no conocíamos otros coronavirus, pero este señor ni idea, y pues cada variante es como, tiene sus particularidades. Entonces lo que está sucediendo y la razón por la que tienen que intubarlos, por ejemplo, de forma pues invasiva, es intentar simplemente darle una espera, intentar, digamos, modular un poquito su respuesta inmune con algunos inmunosupresores, como la ivermectina y todo lo demás que ustedes han escuchado en el noticiero, con el objetivo de decirle al cuerpo del paciente, cálmate un poquito, por favor. Porque resulta que intentando responder frente al virus se genera una respuesta inmune exacerbada, exagerada. Eso genera una reacción inflamatoria demasiado acelerada y eso termina, por ejemplo, llenando todo este espacio intersticial de líquido.
Cuando ocurre eso, entonces lo que nosotros podemos explicar desde ya es que la difusión, tanto del oxígeno entrando como del dióxido de carbono saliendo, se vuelve extremadamente complicada. Este intercambio gaseoso casi que ya no va a ocurrir. Así que la consecuencia inmediata que ustedes observan es que la saturación del paciente se baja. Claro que se baja la saturación porque el oxígeno ya no puede entrar y el dióxido de carbono no sale. Entonces el dióxido de carbono va a seguir estando unido a la hemoglobina porque no lo he dejado salir. Y así como no sale este, pues no entra el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un tema importante que vamos a revisar. Ya lo demás lo vamos a enseñar. Entonces, cuando, digamos, pues al paciente no está saturando bien y lo entuban, hay ese proceso, ¿qué pasa ahí? Lo que sucede es que estamos intentando incrementar esta presión. Mira, recuerda que todo depende de la presión inicial. Si yo le pongo una presión mucho mayor, pues voy a forzar a que algo alcance a transportarse. ¿Sí me hago entender? Digamos, en esos casos tenemos unas barreras aquí muy grandes que vencer y solamente con el hecho de respirar oxígeno de aquí, el aire normal con esa presión tan pequeña de oxígeno que tiene no va a ser suficiente. Entonces, cuando tú le pones una ventilación mecánica, buscas dos cosas. Primero, incrementar la presión de oxígeno. Por ejemplo, podemos ya no utilizar aire, sino utilizar algo que sea 100% oxígeno. Entonces ya no estamos incluyendo nitrógeno, sino que metemos solo oxígeno. Esa puede ser una. Incrementar la cantidad de oxígeno inicial para ver qué alcance a esto. Y la segunda cosa es, yo no sé si tú recuerdas, pero en la clase anterior iniciamos explicando acerca del trabajo mecánico que implica la respiración. Entonces decíamos, claro, tengo que expandir la caja torácica, tengo que mover músculos, eso requiere un trabajo muy grande. Cuando tú tienes un sistema de ventilación mecánica que está ayudando al paciente, ese trabajo ya no lo tiene que hacer el paciente, eso lo hace el ventilador, ¿listo? Entonces son las dos cosas. Uno, incrementar la cantidad de oxígeno entrando para ver si logro que algo alcance a pasar. Y dos, evitar el desgaste generado por el proceso de la respiración. ¿Listo? Listo, compañerito, perfecto. Entonces, bueno, dijimos que el oxígeno en la sangre se transportaba a través de la hemoglobina y a través de un oxígeno disuelto. ¿Alguien se acuerda cómo era la proporción? ¿Cuánto oxígeno iba disuelto en sangre? 2%. Solo el 2%. Entonces vamos a mirar este diagrama que tenemos aquí a mano derecha. Tenemos en el eje Y la presión parcial de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que está disponible ya en sangre. Y tenemos en el eje X el contenido total de oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a ver? Miren, una cosa es el alveolo, en donde el oxígeno pues está completamente libre porque el alveolo pues básicamente es una bolsa, ¿cierto? Que se infla, que se contrae y ahí tenemos un gas. Entonces aquí el oxígeno está completamente libre. Y ya en la sangre, que es este otro espacio, vamos a tener dos tipos de oxígeno. El que está disuelto en plasma, que es este pedacito que está aquí, y todo el resto, que es el que va a estar asociado con la hemoglobina, ¿no? Entonces, para que veamos que es el 98% versus solamente el 2%. ¿Listo? Listo. Vamos a ver algo súper importante. Esta gráfica les quiero contar un secreto. Esto solo podría del verbo quién sabe aparecer en su examen, por ejemplo. Porque es que con esta gráfica nosotros explicamos un montón de cosas desde la bioquímica y la relacionamos, por ejemplo, con la morfofisiología. Entonces vamos a ver qué es esto. Resulta que vamos a ver en la gráfica, en el eje Y, una cosa que se llama la saturación de oxígeno, que ya con ustedes hemos visto. Ok, entonces, ¿qué es la saturación? La saturación es la cantidad de oxígeno que carga la proteína o que carga la sangre en este caso, versus el total que podría cargar. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo estoy en una saturación de 100, es que del total que puedo cargar, estoy full. O sea, llené mi sangre al tope con la cantidad de oxígeno que podía cargar. Una P50 quiere decir que del 100% de oxígeno que yo podía tener, solamente puse 50. ¿Listo? Y de ahí en adelante.
Por ejemplo, ustedes que han escuchado, chicos, con el tema del COVID, esto se puso de moda. Ya no solamente los médicos saben de eso, sino se supone que debería ser como un tema más público. ¿Desde qué valor, de qué valor hacia abajo es considerado que yo estoy como enfermo en términos de saturación? O sea, ¿cuál es la saturación normal mínima que yo puedo tener antes de consultar al médico? Si yo me compro el oxímetro y me lo pongo aquí y me sale un valor menor a qué, tengo que llamar al médico. El valor mínimo es 95, ¿no? 90. Su merced ya está pidiendo mucho, entonces del 90 a 100 estamos bien. Podemos tener 93, 94, estamos perfectos. Incluso yo creo que vimos un montón de pruebas que hacían los periodistas con el tapabocas puesto y seguían teniendo una saturación por encima del 90 sin ningún problema. Entonces, realmente, si yo estoy bien, si yo no tengo ninguna enfermedad respiratoria en este momento, no tengo por qué tener una saturación inferior al 90%, incluso con tapabocas puestos. Eso no tiene ningún problema. Después del 90 para abajo, ya empezamos a tener muchas dificultades. Eso quiere decir que efectivamente estamos llevando menos oxígeno del necesario para mantener las funciones biológicas de nuestro cuerpo. Y vamos a comparar esta saturación de oxígeno con lo que tenemos en el eje X, que es ¿qué? La presión parcial de oxígeno, pero ¿en dónde? Miren esta A minúscula y díganme en este diagrama de dónde es esa A minúscula. Es la presión parcial de oxígeno, ¿en dónde, chicos? ¿En los alvéolos? No, mira que en los alvéolos esa mayúscula. En las arterias, creo. En las arterias, muy bien. Entonces es la presión parcial de oxígeno arterial. Bueno, entonces es importante que reconozcamos siempre como del libro que estamos estudiando a qué se refiere cada cosa. Entonces me dice, ok, listo. No es solo tener el oxígeno en la sangre, sino es que realmente miremos si esté funcionando o no funcionando. Entonces ahora vamos a entender estas gráficas. Miren, son tres curvas, todas tienen la misma forma. Esto se llama una forma sigmoide, una forma que tiende a ser una letra S más o menos. Y entonces vemos que hay una en el centro, una corrida hacia la izquierda, la más clarita, y una corrida hacia la derecha. Vamos a pararnos en la del centro. Esta es, digamos, como la inicial. Entonces, ¿qué me dice la inicial? Miren, por ejemplo, para una presión arterial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, yo voy a subir, me voy a estrellar contra la gráfica que quiero ver, la del centro, y voy a mirar. Ok, esto me da que como unos 77% de saturación. Entonces, si yo estoy parada sobre esta curva, con una presión arterial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, voy a tener 77% de saturación. Digamos que esa es como nuestro valor de referencia. ¿Qué pasa si yo me muevo hacia la izquierda? Es decir, ¿qué pasa si yo ahora me cambio a la gráfica más clarita? Con los mismos 40 milímetros de mercurio, miren lo que va a pasar. Ya la saturación no es 77, digamos que nos dio 87. Entonces, ¿quién es capaz de cargar más oxígeno, chicos? ¿La gráfica del centro o la gráfica de la izquierda? La de la izquierda. La de la izquierda. Y terminemos de comprobar. Ahora vamos a saltar a la gráfica de la derecha, la más oscurita. Otra vez, subo por los 40 milímetros de mercurio, me choco con la gráfica, voy y leo en la escala 60. Ok, entonces miren que tienen razón en lo que están diciendo. Estamos en la gráfica central. Cada vez que yo me corro hacia la izquierda, cuando yo haga ese cambio hacia la izquierda, voy a estar cargando más oxígeno. Mientras que si yo me cambio a la gráfica de la derecha, estoy cargando menos oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Hacia la izquierda incremento la afinidad por el oxígeno. Hacia la derecha pierdo, disminuyo la afinidad por el oxígeno. ¿Y de quién estoy hablando? ¿Quién es la responsable de cargar la mayor parte del oxígeno en sangre, chicos? ¿Cómo se llama la proteína que carga el oxígeno en la sangre en mayor medida? La hemoglobina. La hemoglobina. Entonces vamos a ver qué factores son aquellos que me hacen saltar a la gráfica de la izquierda o saltar a la gráfica de la derecha.
Entonces, los factores que van a interferir aquí son el pH, la presión parcial de dióxido de carbono, la temperatura y la presencia del 2,3 difosfoglicerato, del que ya hablamos hace un rato. Entonces, habíamos dicho que el pH era básicamente estable, pero ustedes ahorita, ya en menos de nada, apenas empezamos a hablar de riñón, van a empezar a hablar acerca de la homeostasis y del mantenimiento del pH. Entonces, ustedes van a ver con el doctor Edward temas de acidosis, temas de alcalosis. Entonces, si bien en condiciones fisiológicas normales, el pH en sangre va a ser súper estable, en esas patologías o en esos estadios fisiológicos como acidosis o alcalosis ya no va a ser estable. ¿Listo? Entonces, sí vamos a estar hablando de cambios de pH, sobre todo en esos estadios particulares. Entonces, miren, si se me sube el pH, yo me voy a la izquierda. Es decir, voy a captar más oxígeno, voy a tener más afinidad. Pero si se me baja el pH, me voy a mover hacia la derecha y voy a perder la posibilidad de oxigenar. Vamos a ver un ejemplo rápido de esto. Supongamos que yo estoy haciendo ejercicio. Supongamos que me encanta salir a, yo qué sé, a correr o montar bicicleta, lo que ustedes quieran. Cuando yo les expliqué el sistema osteomuscular el semestre anterior, habíamos hablado de unas rutas metabólicas, ¿cierto? En el músculo en particular. Y habíamos dicho que si yo estaba haciendo ejercicio muy rápido, yo necesitaba producir ATP muy rápido, ¿verdad? Para poder hacer el movimiento y la contracción muscular. ¿Qué ruta metabólica utiliza el músculo, chicos? ¿Tiene tiempo de entrar a la mitocondria o se va por la fermentación láctica? ¿Quién se acuerda de eso? Se va por la fermentación láctica. No, por la fermentación láctica. Se va por la fermentación láctica, muy bien. Entonces, por eso habíamos dicho, cuando yo termino de hacer ejercicio, no me acuesto en el pasto inmediatamente. Si yo terminé de jugar el partido de fútbol, no me voy a sentar en la tienda de la esquina a tomar cerveza con mis amigos de una vez. ¿Qué tengo que hacer? Una vuelta a la calma, entonces empezar a trotar suavecito unos buenos 20 minutos, luego hacer un buen estiramiento para mover ese ácido láctico desde el músculo hacia dónde. ¿Quién se acuerda en qué órgano era que nosotros metabolizábamos ese ácido láctico, chicos? ¿Alguien se acuerda? ¿No hay día? Bueno, ese ácido láctico hay que regresarlo al hígado, para que el hígado, como el centro metabólico que es, se encargue de convertir ese ácido láctico y devolverlo a glucosa. Entonces, para que pueda pasar del músculo hacia el hígado, ¿ustedes cómo creen que el ácido láctico viaja del músculo al hígado? ¿Qué se les puede ocurrir? ¿Por dónde viajará eso? ¿No será por sistema nervioso? ¿Por dónde viaja el ácido láctico desde el músculo hasta el hígado? ¿Por sangre? Por sangre. El ácido láctico es un ácido, entonces cuando yo hago deporte, lo que yo esperaría es que el pH en sangre disminuya un poco por la producción del ácido láctico en el músculo, que luego tiene que ser transportado a través del sistema circulatorio hacia el hígado para ser remetabolizado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren que sin necesidad de llegar a una acidosis o a una alcalosis, ya vimos que efectivamente en una actividad fisiológica tan normal como simplemente hacer ejercicio, vamos a generar un cambio de pH. Son sutiles, obviamente, no estamos hablando de que ya se nos volvió estómago tampoco. Pero entonces, ¿eso qué va a implicar? Que durante la producción del ácido láctico, como se me baja el pH en sangre, yo voy a saltar a la curva de la derecha. Es decir, que voy a oxigenar menos. Si yo ya tengo problemas de respiración, tengo problemas de saturación, ¿será que empezar a caminar rapidito o ir a montar bicicleta me va a ayudar? Claro que no. Entonces, el gasto energético asociado a la respiración va a ser insostenible y además el pH bajando en sangre va a ser una muy mala idea. ¿Listo? Lo mismo va a ocurrir con la presión parcial de dióxido de carbono y tiene todo el sentido. Si se me sube la presión parcial de dióxido de carbono, es decir, si yo estoy cargando más dióxido de carbono,
pues es obvio que puedo cargar menos oxígeno, ¿sí? Si ya estoy ocupada cargando dióxido de carbono, ¿cómo voy a cargar oxígeno? Así que si se me sube la presión parcial de dióxido de carbono, se me va la curva hacia la derecha. Si tengo poquito dióxido de carbono, me voy hacia la izquierda. Lo mismo va a ocurrir con la temperatura. Si se me sube la temperatura, me voy hacia la derecha. Si se me baja la temperatura, me voy hacia la izquierda. Y el 2,3 difosfoglicerato, ya aquí todos sabemos que esa molécula va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, entre más 2,3 difosfoglicerato tenga, más me voy a correr hacia la curva de la derecha. Mientras menos tenga, más voy a estar en la curva de la izquierda. Entonces, miren que bajo condiciones normales, fisiológicas, y sobre todo pues en estadios como acidosis, alcalosis, nosotros vamos a ver esto. Vamos a ver que la saturación de oxígeno en sangre va a ser cambiante, que no va a ser un valor estable ni exacto, sino que va a estar ajustándose a las condiciones ambientales y a las condiciones fisiológicas del animal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos, digamos, como un recorderis del tema del dióxido de carbono para que no se les olvide. Entonces decíamos, acá tenemos las reacciones para que por favor las anoten, por si de pronto se nos habían olvidado. La primera reacción es la que es mediada por la anhidrasa carbónica, por esa enzima tan importante que ya vimos que estaba en el eritrocito y ya vimos que estaba en el osteoclasto también, ¿no? En el hueso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el dióxido de carbono, que fue producido por las células en su respiración celular normal, se mezcla con el agua, que pues tenemos suficiente en la sangre, y gracias a la anhidrasa carbónica vamos a formar este señor, que se llama el ácido carbónico. Esta reacción podría ocurrir naturalmente, sí, claro, esto es lo que ocurre, por ejemplo, en las gaseosas. Nosotros le ponemos a la gaseosa dióxido de carbono, el dióxido de carbono muy poquito alcanza a reaccionar con el agua sin presencia de enzima, porque en la gaseosa no le ponemos ninguna enzima, y forma el ácido carbónico. Por eso, chicos, es que cuando nosotros nos tomamos un agua con gas, por ejemplo, el agua con gas sabe exactamente igual que el agua normal, o le sabe más ácido, o le sabe menos ácido. ¿Qué han notado ustedes, chicos? Como más ácida. Un poco Más ácida, muy bien. Entonces, además de que tiene la efervescencia, o sea, uno de los principales objetivos de ponerle el dióxido de carbono a las bebidas es que tenga esa efervescencia, esas cosquillitas en la boca, que eso genera una sensación de refresco, de frescura, pues. Además de eso, también va a ser un modificador de sabor y un modificador de pH. Entonces, al tener un pH más ácido, las cosas que tengan dióxido de carbono van a tender a dañarse menos. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, una ponimalta. Una ponimalta es agua con azúcar, agua con una cantidad de azúcar impresionante, eso es una bomba de energía. Pero si ustedes se dan cuenta, la ponimalta siempre debe tener dióxido de carbono. ¿Para qué? Para intentar acidularla un poquito, que no sepa tan dulce, sino que tenga un saborcito ahí como más decente, y además para evitar que se dañe tan rápido. Bueno, entonces esto ocurre en las bebidas gaseosas, pero para que ocurra con la rapidez que nosotros necesitamos en nuestro organismo, tiene que estar mediada por la presencia de esta enzima. Ahora, este ácido carbónico es un ácido supremamente débil y es un ácido que se puede disociar ¿en quién? En el bicarbonato y en un protón. Esto entonces es lo que nosotros llamamos el sistema buffer, el sistema tampón, el sistema amortiguador. Esto es un amortiguador de pH. ¿Por qué? Este protón, pues estamos de acuerdo que incrementa la acidez de cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, en el estómago, ¿cierto? Veíamos que lo que buscábamos era incrementar la cantidad o la liberación de estos protones para que fuera más ácido el pH en el estómago. Mientras que en el intestino nosotros veíamos, ok, yo lo que necesito es liberar a este señor para neutralizar, porque este señor es una base. Entonces tenemos una base con un ácido que al estar, digamos,
en constante contacto van a generar un sistema amortiguador. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de si yo he comido o no he comido, si yo estoy haciendo ejercicio o no estoy haciendo ejercicio, los cambios sean pequeños, que no hayan picos de pH que puedan atentar contra la vida del animal. ¿Listo? Entonces esta es una, que es la mayor parte del dióxido de carbono, va a ir transportado en forma de bicarbonato y eso además tiene la función de regulación de pH. Hay otra parte importante que va a estar asociada con la proteína, es decir, que va a estar asociada con la hemoglobina. Entonces ya ustedes saben que resulta que la hemoglobina es una proteína que tiene 4 grupos hemo y que en cada grupo hemo tiene un átomo de hierro y que en ese átomo de hierro puede asociarse con estos gases respiratorios. Bueno, y finalmente tenemos otros que van a ser disueltos. ¿Listo? Estos que dicen químicamente modificados, pues es este mismo. Entonces los 3 mecanismos son el bicarbonato en mayor proporción, luego asociado a la hemoglobina y luego disuelto. Los valores pueden variar ligeramente de acuerdo con los autores, eso no tiene misterio, pero es así, en ese orden. Bicarbonato, asociado a proteína y disuelto. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente cuando se los pregunten y para la vida también. Bueno, ¿esto entonces qué es? Ya con todo esto que aprendimos, con la gráfica que vimos hace un momento, ya podemos ponerle nombres a estas cosas. Entonces, hay una cosa, por favor tomen nota chicos, que se llama el cambio de Bohr. ¿Qué es el cambio de Bohr o qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr es la disminución en la afinidad de oxígeno y el incremento en la afinidad por el dióxido de carbono. Entonces, se me baja la capacidad de obtener oxígeno porque se me incrementó la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, anótenlo así si quieren. El efecto Bohr o el cambio Bohr habla de un cambio hacia la derecha, de un movimiento hacia la derecha. Les repito, el efecto Bohr o el cambio Bohr se relaciona con un cambio hacia la derecha en la gráfica. Es decir, ya no estoy hablando de la curva en el centro, sino que estoy hablando de la curva más oscura. ¿Quedamos todos claros con eso? De cómo se llama este cambio hacia la derecha, que es el efecto Bohr. Sí, profe. Listo, perfecto. Y así como hay un nombre para el cambio a la derecha, pues también tiene que haber un nombre para el cambio a la izquierda. Y ese es el efecto Haldon. Entonces, el efecto Haldon, ¿qué es lo que describe? Una disminución en la afinidad por el dióxido de carbono porque ya estoy ocupada trabajando con el oxígeno. Entonces es cuando se me disminuye mucho la presión por el dióxido de carbono porque estoy ocupada cargando oxígeno. Ese es el cambio a la izquierda. Entonces, el cambio a la izquierda también lo vamos a llamar el efecto Haldon. Hacia la derecha, entonces, es el efecto Bohr. Hacia la izquierda, entonces, es el efecto Haldon. ¿Listo? Listo. Entonces, para poder entender un poquito más esto, vamos a tener que esperar un momento hasta que ya hayamos visto todo el tema de homeostasis con el doctor Edward. Entonces, yo voy a regresar a esta diapositiva en un par de semanas después para que podamos entender cómo se va a dar esa regulación de la función pulmonar en términos del mantenimiento de los ácidos y de las bases dentro del organismo. Entonces, a esta gráfica voy a volver. ¿Listo? No se preocupen. Para poder entender eso ya tendremos que haber visto primero en morfo, acidosis y alcalosis, ¿vale? Para poder entender por completo esta gráfica. Entonces, chicos, ¿hasta aquí estamos todos claros o tienen alguna duda? Todo está claro, Doc. Listo, perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente tema que tenemos para el día de hoy. Recuerden que les dije, terminamos de entender como un poquito todo el tema de esas presiones parciales ya aplicado y empezábamos con el tema nuevo, que es el del surfactante pulmonar, que como les digo, es la parte en la que yo tal vez más los puedo apoyar desde la bioquímica en todo esto del sistema respiratorio. Entonces,
Volvemos a la gráfica que habíamos visto, donde decíamos, ok, para poder efectivamente generar ese intercambio gaseoso, tanto el oxígeno que está entrando a sangre como el dióxido de carbono que está saliendo, va a tener que atravesar diferentes barreras. Y una de esas barreras entonces es el líquido y el surfactante que está incluido en el alveolo. Así que en esto es en lo que nos vamos a centrar. Vuelvo a traer la gráfica para que nos acordemos dónde está. Así que esta es la primera barrera que tiene que vencer el oxígeno que se va a difundir entrando a la sangre, y es la última barrera que tiene que pasar el dióxido de carbono que está saliendo. Vamos a entender cuál es la función de este surfactante pulmonar, por qué está ahí, por qué es tan importante para nuestra vida y su composición bioquímica. Vamos a hablar acerca de la síntesis, vamos a hablar acerca de la destrucción, porque tampoco podemos tener surfactante pulmonar todo el tiempo, a toda hora y de una cantidad enloquecida, ¿no? Tiene que haber un control. Así que en esto nos vamos a centrar. Vamos a hablar, como les digo, de esta primera capa. Entonces, para poder entender su función, para poder entender por qué necesitamos un surfactante, lo primero que tenemos que entender es un concepto que se llama la tensión superficial. Yo creo que todos hemos visto esto, ¿no? Y sobre todo ustedes, que yo sé que son absolutamente animalistas, o sea que su decisión de vida se basa en la mayoría de los casos pues precisamente a ese amor que sienten por los animales, así que son muy curiosos, yo lo sé. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo aquí? O sea, ¿esto es como Jesús que podía caminar sobre las aguas? ¿O qué? ¿Qué estamos viendo en este insecto que es capaz de pararse sobre el agua? ¿Esto sí es cierto o esto es un montaje? Sí, sí pasa. Sí, sí pasa, ¿cierto? ¿Y a qué se debe eso? Entonces resulta que nosotros en primer semestre vimos algo y que como que quedó allá en el tintero, cuando estábamos hablando acerca de las propiedades del agua. Y nosotros decíamos, ok, el agua es maravillosa, o sea, no solamente es que la mayoría de la composición de nuestro cuerpo sea agua y listo, no. El agua tiene unas propiedades físico-químicas que son las que permiten que exista la vida. Por eso es que somos tan intensos y por eso es que los de la NASA se fueron hasta Marte para intentar simplemente demostrar si hubo agua en algún momento o si hay agua. Porque si hay o si hubo agua, hubo vida o hay vida. Sin agua nos olvidamos de la vida. Entonces, una de las propiedades más interesantes que tiene el agua se llaman las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. Por favor, anoten esto porque ya lo habíamos visto, pero hace un año, entonces yo sé que eso se olvida. ¿Qué son las fuerzas de adhesión y qué son las fuerzas de cohesión? Entonces, las fuerzas de cohesión son las que yo siento por las moléculas de mi mismo tipo. Entonces, si yo tengo mi grupito de amigas o mi grupito de amigos de toda la carrera, la cohesión es esa fuerza que nos mantiene a nosotros unidos como equipo. Somos todos de lo mismo, todos estudiamos lo mismo, todos entramos al mismo tiempo a la universidad, somos los amigos y somos un grupo muy cohesivo, es decir, que somos un grupo muy unido. ¿Listo? Esa es la fuerza de cohesión, fuerzas intermoleculares entre moléculas de la misma especie. Pero también tenemos una que se llama la adhesión, las fuerzas de adhesión, que son esas fuerzas intermoleculares entre moléculas de diferente tipo. Entonces, no, resulta que para un proyecto nuevo, vamos a montar una veterinaria, vamos a montar una empresa, lo que sea, decidimos unirnos varios grupitos. Entonces, un grupito de quinto semestre, uno de segundo, uno de tercero, yo qué sé. Son diferentes entre ellos, no son la misma cosa, pero van a empezar a adherirse. ¿Listo? Entonces, las fuerzas de cohesión son entre moléculas de la misma naturaleza, mientras que las fuerzas de adhesión son entre moléculas de diferente naturaleza. Eso está claro. Ahora, el agua se caracteriza porque tiene la fuerza de cohesión, una de las fuerzas de cohesión más altas que podamos tener. Las moléculas de agua, nosotros habíamos explicado en primer semestre que son altamente polares, ¿se acuerdan? Entonces nosotros habíamos explicado lo siguiente. Habíamos dicho, la fórmula molecular del agua, si no ha cambiado, era H2O, ¿verdad? Decíamos que el hidrógeno tenía solamente un electrón, mientras que el oxígeno tenía 6, ¿no? Estos 4 que están
yo les decía que el oxígeno era supremamente electronegativo. Como el oxígeno es tan electronegativo, el oxígeno va a tener la tendencia a robarse los electrones. Entonces, si yo pudiera ver con un microscopio de barrido electrónico, por ejemplo, si yo pudiera ver dónde están ubicados los electrones en esa molécula de agua, ¿dónde creen ustedes que es más probable que estén los electrones? ¿Pegados al oxígeno o pegados a los hidrógenos, chicos? ¿Qué se les ocurre, chicos? Si el oxígeno es más electronegativo, si el oxígeno atrae electrones, ¿dónde vamos a encontrar los electrones? ¿Cerca al oxígeno o cerca a los hidrógenos? Al oxígeno, profe. Al oxígeno. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser así, los electrones van a estar todos orientados hacia arriba. Entonces decíamos que el oxígeno iba a tener una carga negativa y los hidrógenos iban a tener cargas parciales positivas. Esto es una molécula polar. Entonces las moléculas polares, en particular pues el agua, tienen la tendencia a empaquetarse, a pegarse unas con otras. Esta polaridad del agua, que es la sustancia más polar que tenemos en la Tierra, por lo menos en este planeta, esta polaridad hace que haya una altísima fuerza de cohesión. ¿Cómo vemos eso? Porque no necesitamos, digamos, haber estudiado química para poder entender la fuerza de cohesión. La vemos acá. Entonces, cuando ustedes estaban aprendiendo acerca del ciclo del agua en ecología por allá, entonces les decían que el agua por allá van a ser de los páramos, por ejemplo, yo qué sé. Entonces veían que del rocío se va a ir, digamos, como capturando por las hojas, y lo primero que hacen las gotas de agua es formar esto, que es una esfera. ¿Por qué se forma una esfera y no se forma un cubo y no se forma un rectángulo? ¿Por qué es esto? Porque resulta que esta es la figura geométrica en donde se disminuye el área superficial. ¿Cómo así? El agua quiere estar toda junta, todos pegados, todos con todos. Y esta forma geométrica es la que permite que se maximice esa cercanía entre las moléculas. ¿Sí me hago entender? Entonces, ustedes han visto que hay algunos líquidos que tienden como a esparcirse inmediatamente. El agua no, el agua va a tener una tendencia muy grande a formar este tipo de estructuras. Bueno, pero, por ejemplo, cuando lo ponemos en las telas, no es lo mismo cuando tenemos un derrame de agua en una tela impermeable. En la tela impermeable nosotros vamos a ver que el agua ni siquiera interactúa con la tela, o sea, se queda así, se queda completamente formando su circulito. Si es un algodón, entonces, ¿qué va a pasar? Además de las fuerzas de cohesión, también empiezan a participar las fuerzas de adhesión entre el agua y el algodón. Y ahí ya empieza a interactuar unos con otros. Este fenómeno es lo que permite, por ejemplo, que los insectos sean capaces de caminar sobre el agua. ¿Por qué? Ellos utilizan unas patas muy delgaditas y se acomodan de una forma muy suave, buscando ¿qué? Buscando no romper las fuerzas de cohesión del agua. Entonces, el agua, cuando está en una piscina, por ejemplo, tiende a formar como un grupito. Cuando yo voy a entrar o a salir del agua, voy a romper esa fuerza de cohesión. Entonces tengo que lanzarme en un clavado para poderla romper. Pero si yo entrara así al agua y fuera lo suficientemente delicada para no romper las fuerzas de cohesión, sería capaz el agua de soportarme. Por supuesto, estos insectos pesan muy poquito y pues eso, por supuesto, ayuda un montón. Finalmente lo vemos también aquí. Cuando ustedes estén en una cata de cerveza o en una cata de vinos, van a ver que la primera parte del proceso no es tomarse y emborracharse de una vez, no. La primera parte es observar. Entonces, cuando estén en una cata, se van a acordar de mí porque lo primero que nos enseñan es a mover la copa y a observar una cosa que se llama el lloriqueo, que es cómo el líquido, como el vino, como la cerveza, va interactuando con la capa de vidrio y va generando como una capita sobre el vidrio.
y dependiendo del cuerpo que tenga el vino o el cuerpo que tenga la cerveza, vamos a ver que se demora más o se demora menos en bajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el que sabe, para el que le gusta ese tema de ir a las catas, pues es una forma muy interesante de aplicar el tema de la cohesión y de la adhesión. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero. Lo que nosotros llamamos la tensión superficial es esa altísima cohesión del agua. Vencer esa cohesión es complicado. Para nosotros lanzarnos a la piscina pues suena sencillo para romper la tensión superficial, pero si yo fuera el oxígeno, ya no me parece tan sencillo. No es simplemente como lanzarme desde un trampolín, ¿verdad? Me queda un poquito más complicado romper la tensión superficial. Entonces, para romper la tensión superficial o para... Listo, Aura, gracias por avisarme, nena. Entonces, para poder romper esa tensión superficial o para por lo menos disminuir la tensión superficial, vamos a necesitar de algunos agentes que nos ayuden. Entonces, el que me va a ayudar a disminuir la tensión superficial es el que nosotros llamamos el surfactante. Entonces, la tensión superficial es maravillosa porque nos va a permitir ver estos fenómenos, pero al momento de respirar ya no es maravillosa, porque ¿qué? Yo necesito que el oxígeno sea capaz de vencer esta tensión superficial. Y para poderla vencer, entonces necesitamos del surfactante. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo qué está sucediendo aquí. Espérenme un segundo, yo le quito el audio. Listo, entonces aquí tenemos, este videito me parece muy bonito, sobre todo como para histología o anatomía, si lo quieren utilizar, en donde muestra, digamos, como todas las estructuras y el proceso que va ocurriendo en la respiración. Acá, entonces, empezamos a hablar acerca del surfactante, chicos. Acá nos dicen que se va a secretar el surfactante en el alveolo. Ya vamos a ver por qué. Después de ver el videito les explico por qué. Entonces, este alveolo tiene que estar completamente lleno de surfactante para poder funcionar. Entonces, ¿cómo así? Vamos a asimilar el alveolo como una bomba que estamos nosotros inflando. ¿Listo? Entonces, supongamos que a punta de fuerza de pulmón no tenemos inflador de bomba ni nada de eso. Simplemente a fuerza de pulmón yo quiero inflar una bomba. ¿Qué es más difícil, chicos? Empezar a inflar la bomba justo cuando está nueva, justo cuando está completamente cerrada o después de un ratico. ¿Cuándo es más difícil inflar esa bomba? ¿En qué momento? ¿Cuándo es nueva? Cuando está completamente cerrada. Eso en términos de ustedes los médicos sería cuando está colapsada. Entonces, ya estamos aprendiendo algo. En el momento en el que a mí se me lleguen a colapsar los alveolos, o sea, en el momento en el que mi pulmón esté completamente cerrado, recuerden que es una bolsa que debe funcionar de forma, digamos, armónica, abrirse o cerrarse sin colapsarse. Si se me llegara a colapsar, la dificultad que implicaría volver a abrirlo es realmente complejo. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos un accidente, un trauma, o cuando por alguna cirugía en particular tienen que colapsarnos un pulmón, nos vamos a dar cuenta que volver a respirar duele, ¿cierto? Entonces, si nos van a hacer una cirugía a corazón abierto, pues tienen que colapsar los pulmones, ¿verdad? Para que les dé espacio, porque imagínense ese pulmón ahí abre y cierra, no los deja trabajar. Entonces, después de la cirugía, lo más complicado es volver a abrir los pulmones otra vez, y eso duele y debe doler mucho. Los que han pasado por eso sabrán. Entonces, ese colapso del pulmón, para prevenir que se colapse el pulmón cada vez que nosotros expiramos, cada vez que botamos el aire, necesitamos del surfactante. ¿Listo? Entonces, esa es la primera función que va a tener el surfactante, evitar el colapso pulmonar al momento de hacer la expulsión del aire. ¿Listo? Esa es la primerísima gran necesidad que nosotros vamos a poder suplir al momento de tener el surfactante. ¿Listo? Además de que me va a evitar el colapso del pulmón, la otra función grande de la que hemos hablado es esta, ¿no? La reducción de la tensión superficial. Entonces se las voy a anotar aquí. Primera función, importantísima, evitar
el colapso del pulmón. Después de que ese pulmón se colapse, volverlo a inflar es doloroso, créanme. Entonces, hay que evitarlo. Si ocurre, que sea por una cirugía o por un trauma, pero no que me ocurra cada minuto, cada vez que yo estoy expulsando el aire. Y la segunda, entonces, es reducir la tensión superficial. ¿Listo? Al reducir la tensión superficial del líquido, lo que estoy buscando es facilitar la difusión de los gases. ¿Listo? Esto es lo que yo quiero, que el oxígeno que vaya a entrar a la sangre pueda entrar rápidamente y que el dióxido de carbono que va a salir de la sangre pueda salir rápidamente. Entonces aquí vamos a tener facilitar la difusión de los gases. ¿Listo? Listo, chicos. Bueno, entonces, acá resulta que vamos a ver, digamos, ya algunas estructuras que por supuesto pues ustedes ven muchísimo más en anatomía. Pero entonces, espérenme, yo paso, esto lo puedo explicar. Ustedes ya vieron, digamos, como las diferencias que existen en la presión transpulmonar, chicos, ¿ya vieron ese pedazo? ¿Ya saben qué es la presión transpulmonar o todavía no han visto eso? ¿No? No, profe, aún no lo hemos visto. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Este pedacito lo voy para la otra semana. La otra semana me acuerdan y vuelvo a esto. Yo creo que ahí ya lo han tenido que ver. Vamos a hablar entonces de la síntesis y de la secreción de ese surfactante pulmonar, de las células que van a estar involucradas. Entonces resulta que nosotros dentro del alveolo tenemos dos líneas celulares básicas. Tenemos los neumocitos tipo 1 y tenemos los neumocitos tipo 2. Digamos que hay diferencias morfológicas grandes, entonces vemos que uno parece como un tipo como de argolla, pues, y tenemos otras células que son cuadradas, ¿cierto? Que serían esos neumocitos tipo 2. Ambas células, por supuesto, son absolutamente importantes, pero yo me voy a centrar inicialmente en los neumocitos tipo 2. ¿Por qué? Estos neumocitos tipo 2 que tienen esta estructura, digamos, como cuadrada, cúbica, van a ser los responsables de la secreción del surfactante pulmonar. Si bien ellos van a contar solamente por el 5% del tejido alveolar, es decir, la gran mayoría va a estar cubierta, por ejemplo, por los neumocitos tipo 1, si bien los otros ocupan más volumen, en esta clase nos vamos a interesar un montón más por los neumocitos tipo 2. ¿Listo? Permítanme un segundo, chicos, que me están escribiendo. Me está escribiendo la doctora Angie. Porque tenemos una capacitación. Pero pues yo estoy en clase con ustedes. Listo, chicos. Entonces, estábamos hablando de los dos tipos de neumocitos que tenemos, tipo 1 y tipo 2. Si bien los tipo 1 cuentan por la mayor cantidad de tejido alveolar, más del 95%, aproximadamente el 95%, en esta clase nos va a interesar mucho más los neumocitos tipo 2, porque son ellos los responsables de hacer la secreción del surfactante pulmonar. Entonces vamos a hablar acerca de la composición del surfactante pulmonar. Suena como maravilloso, ¿no? Entonces dijimos, primero va a evitar el colapso del pulmón en el momento en el que yo estoy expulsando el aire, y segundo, me va a permitir disminuir la tensión superficial del líquido, es decir, facilitar la entrada del oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Entonces suena interesante. Resulta que los surfactantes, chicos, ustedes los van a utilizar, o ya los habrán utilizado de pronto tal vez en histología, no sé. Los surfactantes son considerados, digamos,
No porque todos los surfactantes sean jabones, sino porque todos los jabones son surfactantes. Entonces resulta que yo les voy a pintar por aquí una molécula de jabón, a ver si ustedes se acuerdan de algo que nosotros ya hayamos visto en esta clase en primer semestre. A ver si ustedes se acuerdan de esto. Si yo les pinto esta molécula y les digo, ok, esta molécula va a tener una cabeza y una cola. La cabeza yo voy a decir que sea apolar. Y si es apolar, ¿cómo es, chicos? ¿Es hidrofílica o es hidrofóbica? Hidrofóbica. Hidrofóbica, muy bien. Mientras que la cabecita va a ser polar, y si es polar, entonces pues tiene que ser hidrofílica. ¿Dónde vieron esto ustedes conmigo en primer semestre, chicos? Cuando estábamos aprendiendo qué. ¿En la membrana, profe? Muy bien, en la membrana. Entonces estos eran, por ejemplo, los fosfolípidos o los esfingolípidos. ¿Se acuerdan por allá esos nombres todos extraños? Que yo les decía, ojo, porque esto lo vamos a ver también por el resto de nuestra vida. Esto es un jabón. La estructura general de un jabón es la misma cosa. Lo que nosotros utilizamos para lavarnos las manos, para lavarnos la carita, para lavar la ropa, para lavar la loza, el jabón que ustedes quieran, los detergentes que utilizamos para los pisos, para la ropa, jabones y detergentes tienen exactamente la misma estructura general. Obviamente lo que va a cambiar pues es los átomos que están involucrados, la molécula como tal. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto en general es un jabón. Entonces, por eso muchas veces, cuando nosotros estamos hablando de surfactantes, las personas tienden a confundirse con jabones. Pero no es tan grave, o sea, no los podemos culpar, porque tienen la misma estructura molecular general. Entonces, estos surfactantes pulmonares, miren que no es una sola molécula, tiene una gran variedad de moléculas que lo componen. Pero en general lo que vamos a encontrar es que tienen esta estructura, que tienen una parte polar y que tienen una parte apolar, que son un fajardo. Yo me acuerdo que así les explicaba, ¿cierto? Que tienen dos bracitos. Entonces, con la parte polar interactúan con el agua divinamente, mientras que con la parte apolar interactúan con la grasa. Pero entonces quiero que ustedes me digan algo. ¿Qué pasa cuando vamos, por ejemplo, yo que sé, vamos a ir a Tena, vamos a ir a Mesitas, creo que también por ahí se sale, y pasamos por el Salto del Tequendama? ¿Cómo se ve el agua del Salto del Tequendama, chicos? ¿Se ve muy limpia o se ve muy sucia? ¿No han pasado por ahí nunca? Sí, profe, se ve muy sucia, además con espuma. Ah, con espuma. ¿Esa espuma a qué se debe? Esa espuma se debe a la presencia en particular de detergentes. Los jabones tienden a ser más biodegradables, se degradan muy rápido, pero los detergentes que utilizamos para la ropa, para los pisos, esos no se degradan en la gran mayoría de los casos. Son un problema ambiental gravísimo. ¿Y por qué se genera la espuma? Ojo, el detergente tiene una parte polar que interactúa con el agua, sin problema, y una parte apolar que interactúa con grasas e interactúa con el aire. Entonces, ojo, el hecho de que yo interactúe con grasas también quiere decir que yo interactúo con el aire divinamente. Entonces tengo el agua y el aire no se mezclan, miren. Tengo el agua a un lado y tengo el aire al otro. Pero en el momento en el que yo le pongo un jabón, empiezo a formar una interfase en donde sí interactúan todos con todos. Y esa formación de esa interfase se da gracias a la adición del surfactante. ¿Sí me hago entender? Entonces, en el río Bogotá es una consecuencia nefasta. El hecho de que tenga toda esa espuma, ustedes ya lo habrán visto en ecología, es gravísimo, porque impide la entrada de luz, porque impide el intercambio de oxígeno, entonces impide que se degrade rápidamente todo ese material orgánico que está ensuciando el agua. Mientras haya toda esa espuma, esa agua va a seguir muerta durante mucho más tiempo. ¿Listo? Allá es nefasto, pero para nosotros en el surfactante pulmonar es fundamental. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, nosotros decíamos
alveolo teníamos una parte de aire, que era todo esto que está aquí, y una parte líquida, que es toda la parte azulita. El surfactante entonces va a ser ¿quién? Va a ser el intermediario que nos va a permitir relacionar el aire con el líquido y hacer ese puente de comunicación que va a permitir la entrada fácil del oxígeno y la salida fácil del dióxido de carbono. ¿Listo? ¿Quedó claro ese pedacito, chicos? Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, perfecto, mis muchachos. Entonces, por ahora voy a parar ahí para poder no cortar tan feo el tema con lo que viene. Vamos a ver entonces en la próxima clase esta parte de la estéresis. Esta parte es súper importante, funciona para toda la vida, de verdad, pero para eso necesito que ya hayan avanzado un poquito y que ya hayan alcanzado a ver algo de la presión transpulmonar, si no, pues lo explicamos acá y vamos a ver el proceso de síntesis de todas estas moléculas que hacen parte del surfactante pulmonar. Entonces, este tema lo terminamos ya la próxima clase, así que la próxima clase tenemos quiz para terminar esta parte respiratoria y poder avanzar ya hacia la parte excretora urinaria. ¿Listo? Entonces, la próxima clase terminamos pulmonar, hacemos el quiz, si alcanzamos de una vez empezamos a avanzar con ciclo del nitrógeno, ciclo de la urea, empezamos a hablar de todas las estructuras renales y de la función bioquímica en la formación de la orina, que es supremamente interesante. Entonces, este corte nos toca como cortar el tema rápido de respiratorio para alcanzar a explicar todo el tema excretor urinario. Bueno, listo, chicos. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ¿está todo claro hasta acá? Sí, profe, todo claro. Listo, perfecto, mis chicos. Déjenme un segundo, yo descargo la lista. Profe, quería comentarte que Daniela Martínez no pudo asistir porque tiene unos pues problemas personales y si no estoy mal creo que ella te escribió o te va a escribir. Listo, nena, no he visto su correo, creo que no me ha escrito, pero no te preocupes, dile que por favor me escriba. ¿Listo, Lina? Vale, profe, gracias. Chicos, entonces, ustedes y yo quedamos así, por ahora pues no tenemos nosotros cambios adicionales ningunos. Gracias a Dios, las prácticas del viernes ustedes las pueden seguir realizando, esperemos que pues ya estamos en el tercer pico, si nos faltaba algo como para convencernos de que estábamos en el tercer pico, pues ya lo estamos. Entonces espero que se cuiden mucho, que estos 3 días que vamos a pasar otra vez, digamos, como en un encierro obligatorio, pues ustedes puedan descansar, puedan avanzar, que todo esté bien en sus familias. Espero de corazón que sus abuelos y sus papás, si tienen papás muy mayores, pues que estén ya en el proceso de vacunación. Yo sé que esas vacunas nos dieron como una esperanza y eso también hizo como que nos relajáramos con las medidas bastante. Por favor, cuídense mucho, cuiden a las personas que quieren. Yo sé que muchos de ustedes ya están trabajando en clínicas los fines de semana. Extremen los cuidados, chicos, no así ya les haya dado, así ya en su casa estén vacunados los más mayores, pero más que nadie, ustedes que entienden de este tema, ustedes que son doctores en formación, pero ustedes ya son doctores, ustedes tienen que entender y tienen que ser el ejemplo, ¿listo? Entonces, cuídense mucho, espero que de verdad aprovechen estos 3 días en casa. Yo sé que esa palabra de otra vez cuarentena estricta, pues no le cae en el ánimo de nadie, sentir que otra vez estamos encerrados por obligación, pero es un fin de semana, o sea, tampoco es el fin del mundo. Duramos un año encerrados, pues un fin de semana no, tampoco nos va a acabar la vida. Entonces, cuídense mucho, por favor, y ustedes y yo nos vemos entonces el próximo miércoles. Ya dejé voy ahorita a ajustar, chicos, la periodicidad ya para que esta reunión sea la de siempre, para no tener que estar armando. Ya nos vamos a quedar los miércoles de 3 a 5, entonces voy a ajustar la periodicidad para que les aparezca todos los miércoles. Bueno. Vale, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Mis chicos. Vale, profe, gracias. Listo, entonces cuídense mucho, ustedes y yo nos vemos el próximo miércoles y feliz tarde para todos, muchachos. Bye bye.